lo que habíamos dicho antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña aquí en Caché Noticias la economista Lorena Conans. Ella es viceministra de Exportaciones e Inversiones. Viceministra, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Hola Johanna, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. A usted, viceministra, por acompañarnos. El ministro de la Producción, Julio José Prado, explicó días atrás en qué consistirá el gran evento denominado Ecuador Open for Business, ya que tiene confirmada la presencia de varias empresas internacionales. Entre el 18 y el 19 de noviembre exactamente, estos días, se realizará en Quito este evento que busca promocionar al mundo un portafolio de inversiones de 30.000 millones de dólares, una cifra que no antes se había escuchado, ¿no? Muy ambiciosa, 30.000 millones de dólares. ¿Qué se va a ofertar exactamente? Bueno, yo quisiera empezar contándole a todos los que nos escuchan que Ecuador Open for Business es el foro internacional de negocios e inversiones más importante de la región. Es el lugar donde se van a dar cita grandes inversionistas, líderes empresariales y expertos de alto perfil a nivel mundial, donde el objetivo justamente será, como usted dice, dar a conocer las grandes oportunidades de inversión que tiene el Ecuador de las infinitas oportunidades. Adicionalmente, este va a ser el primer gran evento presencial que realiza el gobierno del encuentro para mostrar esta nueva visión que tenemos como país. Pero, ¿qué ofrece exactamente Ecuador a los inversionistas? Vamos a tener, este foro va a estar dividido en tres componentes. Primero, un foro de negocios muy importante, en el cual vamos a tener 13 paneles sectoriales en diferentes temas, desde telecomunicaciones, alianzas público-privadas, turismo, minería, hidrocarburos. Vamos a traer a expertos internacionales muy conocedores de estos temas a hablar durante 2 días seguidos, durante todos estos temas en los cuales el Ecuador tiene mucho potencial. Adicionalmente, vamos a tener charlas también transversales durante el foro, como por ejemplo el avance hacia las inversiones de impacto con enfoque de sostenibilidad o la importancia de la equidad de género para la generación de inversiones. Vamos a tener charlas magistrales como la del ministro Julio José Prado, que nos va a hablar sobre el clima de inversiones que tiene el Ecuador. Y adicionalmente, por supuesto, vamos a tener la feria de proyectos con todos los proyectos públicos que tiene el Ecuador, que son más de 25 a la actualidad, y estamos aumentando ese número de proyectos, estamos trabajando con los diferentes ministerios para seguir aumentando e incrementando más proyectos y ofrecer eso a los inversionistas. Todos estos proyectos y sectores de inversión con mucho potencial que tiene el Ecuador, que a la actualidad suman alrededor de 30.000 millones de dólares, como mencionabas. Y me quiero quedar con esa cifra, ¿no? 30.000 millones de dólares en los próximos 4 años es una cifra bastante ambiciosa, tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países de la región que menos inversión extranjera recibe. El año pasado apenas 1.200 millones de dólares, si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué se está haciendo casa adentro para cambiar esa percepción que tienen los inversionistas extranjeros de Ecuador? En la parte de transparencia, en la parte de seguridad jurídica, en la parte de las reformas, si tomamos en cuenta que cada año en el país hay una reforma tributaria. ¿Cómo invertir en un país así? Sí, efectivamente, como tú dices, Ecuador ha recibido en los últimos años muy poca inversión extranjera, y te diría que de los países que menos ha recibido en la región en todos los últimos años. Pero justamente ahorita vemos este cambio de visión del país. Tenemos un presidente que quiere que la inversión privada sea motor de la economía, y que sea motor de la economía para que ya no sean los recursos públicos los que inviertan en el país, sino principalmente el sector privado, y que esto dé principalmente más empleo a los ecuatorianos. Esta nueva visión, como te digo, viene desde la mirada, desde el presidente, desde su visión, y esto hace que el Ecuador ahora sea un país abierto. Hemos estado por más de 14 años y más cerrados al mundo, encerrados en un país de 17 millones de habitantes, sin ver ese mundo inmenso de 7.000 millones de personas con oportunidades de comprar productos ecuatorianos, de traer inversiones extranjeras acá. Entonces, estamos negociando acuerdos comerciales, abriendo el país, trabajando también en seguridad jurídica, que es tan importante para un inversionista, como lo dices tú. Cuando un inversionista va a invertir en un país,
lo que busca principalmente es seguridad y estabilidad. Y eso estamos trabajando casa adentro para a través de los contratos de inversión poder dar al inversionista esa seguridad y esa estabilidad de que su inversión va a ser estable en el tiempo. Y un tema importante también es haber regresado al CIADI, al Centro Internacional de Arbitrajes. Eso al inversionista internacional le da mucha seguridad y tranquilidad, saber que los instrumentos internacionales van a ser respetados. Adicionalmente, desde los primeros días del gobierno, el presidente firmó el decreto 68 también, que va muy relacionado con las inversiones, que busca justamente este decreto facilitar el comercio y las inversiones. Así que en Casa Adentro estamos haciendo varios trabajos paralelos para brindar un mayor clima de inversiones, más seguro y más atractivo para el inversionista. A finales de este año, ¿cuál es la meta que se espera llegar en tema de inversiones? ¿A cuánto se espera concretar? Mira, un tema importante es que en estos primeros 6 meses de gobierno hemos firmado ya 25 contratos nuevos de inversión por 1.100 millones de dólares, que son a su vez más de 3.000 empleos directos en estos proyectos, es decir, 3.000 empleos directos y de calidad. Yo creo que eso es un avance importante y se ha dado justamente por la gestión que hemos estado haciendo Casa Adentro, trabajando para agilizar estos contratos de inversión y que puedan suscribirse de manera más expedita. Yo creo que ese es un primer gran paso y a final de año llegaremos a los 2.000 millones en contratos de inversión, que es la meta. Esperemos que sea así para el bien de todos y para la generación de empleo. Estamos conversando con la economista Lorena Conans, viceministra de Exportaciones e Inversiones. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, economista, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Caché Noticias. He escuchado con atención su intervención y la verdad es que hay buenas intenciones de parte del gobierno nacional, pero en la práctica, querer no es poder. Se puede querer atraer inversiones, pero ¿se puede atraer inversiones? Y un poco me engancho de la pregunta que le hacía Joana Ramos ante la inseguridad jurídica que hay año a año en el país, ante los problemas que hay, por ejemplo, para tramitar una reforma en lo laboral, en lo tributario, en materia de atracción de inversiones en la Asamblea Nacional. Es decir, más allá de las expectativas, ¿qué es lo que se podría realmente aterrizar en estos años de gobierno? El tiempo juega en contra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Un saludo para ti. Yo creo que los resultados los estamos viendo ya. Nosotros desde el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, día a día vemos como inversionistas, banca, fondos de inversión nos contactan a diario para reunirse por el interés que tienen de venir a invertir en el Ecuador. Por ejemplo, como el ministro ¿sí? Por ejemplo, ¿qué como tipo de industrias se han contactado con el gobierno ecuatoriano para hacer grandes inversiones? El mayor interés que vemos principalmente, generalmente está en empresas de hidrocarburos, mucho interés en invertir en proyectos de infraestructura, de minería, por supuesto, el Ecuador tiene un gran potencial minero. También nos hemos reunido con grandes fondos de inversión. Estuve el día de antes de ayer en Quito, estuve reunida con un fondo de Medio Oriente, Frontera Capital, muy grande. Hemos tenido reuniones con grandes bancos de inversión. El interés que realmente vemos es muy grande en invertir en el Ecuador y eso se ve plasmado ya directamente en el foro, ya que a la actualidad, a la fecha, ya tenemos 400, bueno, creo esto fue hasta hace 2 días, 450 personas registradas de manera presencial para el evento, de las cuales un 70% de esas personas son empresas y empresarios, inversionistas internacionales, que están dispuestos a viajar en una época post-pandemia al Ecuador justamente porque están interesados en venir y ver las oportunidades de inversión que tiene el país. ¿Qué tan relevante va a ser para la atracción de inversiones, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional se dé paso a las reformas en lo laboral, aquellas que permitan, por ejemplo, nuevas modalidades de contratación? Porque históricamente se ha conocido que Ecuador es un país caro para contratar, es decir, es caro contratar, es caro desvincular y eso hace que el país pierda competitividad a nivel de la región. ¿Va a ser entonces relevante lo que se apruebe eventualmente en la Asamblea Nacional en torno a estas reformas laborales para cambiar ese escenario? ¿Le parece a usted determinante el tema? Yo creo que todas las reformas son importantes,
un inversionista lo primero que busca es estabilidad y seguridad, pero por supuesto el tema laboral también es muy importante. Un inversionista viene y quiere contratar empleo, gente para que trabaje en sus inversiones y por lo tanto tener esa facilidad de poder contratar empleados, por supuesto que es muy importante, pero lo más importante para un inversionista, lo repito, es la seguridad y la estabilidad jurídica y es en lo que nosotros estamos trabajando casa adentro para que el inversionista se sienta atraído. Como decía el ministro Prado en varias intervenciones ya, Ecuador está de moda. Los ojos internacionales de muchas empresas grandes a nivel internacional ven hoy al Ecuador como una posibilidad para invertir que antes no lo veían. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos. Queremos agradecerle a la economista Lorena Conant, viceministra de Exportaciones e Inversiones, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, economista. Muchas gracias a usted por la invitación.